10 minutos pasaron de las 6 de la tarde, estamos en el canal de la ciudad en vivo hasta las 7 en el día que salió el sol. Espero que siga soleado. ¿Gabo, sigue soleado? ¿Vos qué pasa? No mucho, bueno, pero salió un poquito el sol. Ahí agarramos toda la vitamina D de golpe. 21,2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros nos vamos al próximo tema. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? Mujeres y suplementación hormonal. Vamos a hablar de menopausia, perimenopausia. Nos vamos a introducir en este tema con este video. Mirá. Estrógeno. Si las mujeres pudiésemos... Bueno, lo dijo todo y terminó con un mensaje claro, ¿no? Con todo lo que puede pasar, lo que pasa en el cuerpo de la mujer con la menopausia, con la perimenopausia, de todo eso vamos a hablar, de síntomas y de cómo solucionarlos, un tema que siempre da mucho para hablar y tenemos una especialista como siempre en nuestro programa para tratar el tema, así que le damos la bienvenida a la doctora Lorena Bosa, que es ginecóloga. Bienvenida, especialista en climaterio y en endocrinología ginecológica. Muy bien. Bien dicho. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un tema que me apasiona. El climaterio es un tema que me apasiona, acompañar a mis mujeres, a mis pacientes. Y me encantó el video que pusieron porque claramente es lo que relatan todas las pacientes en el día a día en el consultorio. Bueno, siempre hay mucho para hablar sobre el tema, ¿no? Porque se habla mucho, pero siempre hay mucho para hablar. Definitivamente. Sobre este tema. Síntomas, sintomatología, a quién más, a quién menos. Algunos lo transitan con más, sin darse cuenta, con más tranquilidad, otros les afecta mucho. ¿De qué depende? Bueno, básicamente depende de cada mujer. Hay mujeres que, como vos bien lo dijiste, no tienen ninguna sintomatología y lo pasan como si nada. Es un evento más de la vida, es una etapa más de la vida. ¿Pero de qué depende? Claro. Depende de cada mujer. Hay veces que la genética juega un rol importante, el ambiente, el estrés puede tener un rol también importante ahí, pero... Hay una cuestión hormonal natural que puede ser claro, que entonces afecte más. ¿Depende más cantidad o menos cantidad de hormonas en la mujer para que tenga más síntomas o menos? No, hay mujeres... La menopausia es la ausencia justamente de menstruación por un año y justamente esto se da por el cese de la función ovárica. Con lo cual, cuando entras en menopausia, no tenés más hormonas o estos estrógenos bajan. De por qué una paciente va a tener más síntomas que otra, la realidad no lo sabemos. Sí, los genéticos juegan un rol importante, el ambiente juega un rol importante, el estrés, cómo uno lo vive y demás cuestiones. Antes, por ahí, las mujeres no solían darle la importancia a esta etapa de la vida como ahora. Hoy hay mucho más conocimiento y las mujeres nos atrevemos a hablar más. Pero bueno, básicamente hay muchas cuestiones a tener en cuenta de por qué una puede tener más o menos síntomas. Lo concreto más... Repasémoslo, porque son muchos. Los síntomas pueden ser muchos. Los síntomas pueden ser muchos, como lo dijo en el video. Los síntomas característicos son los sofocos, es esta sensación de calor que va subiendo por el cuello y la cara, que muchas veces se acompaña de palpitaciones, de enrojecimiento, de taquicardia, que puede realmente afectar la calidad de vida. Cuando las pacientes lo tienen y son sofocos severos, que ocurren varias veces en el día o que ocurren por la noche, alteran muchísimo la calidad de vida. Claro. Y hay mujeres que no los tienen o que los tienen un tiempito y que después se les van y que no requieren ningún tratamiento. Pero cuando son... En lo cerebral, en el comportamiento, en la personalidad. También, la falta de estrógeno puede alterar no solamente generando sofocos, sino con otra sintomatología. Lo cognitivo es muy importante, como decía, la niebla mental, esto de que me olvido de las cosas,
de que no recuerdo las palabras, los números, que me olvido dónde tenía guardado cada cosa. También otro tema muy importante es la sequedad vaginal, y hablando un poco de la sexualidad que hablaban en el bloque anterior, es otro punto a tener en cuenta. Las mujeres pueden tener sequedad vaginal, pueden tener disminución de la libido, y lo más importante de todo es saber que si tuve la suerte de no tener síntomas, buenísimo, pero que si los tengo, hay tratamiento. Eso, y ahí vamos. No sé si quieren preguntar, chicas, pero Sí, al tratamiento, ¿qué se hace? Bueno, en cuanto a tratamientos, tenemos un montón de tratamientos, desde los tratamientos hormonales, que es reponer la hormona que te está faltando, Bien. a los tratamientos no hormonales, que es justamente utilizar drogas en mujeres que no pueden o que por algún motivo no quieren recibir hormonas. Y dentro de los tratamientos hormonales, vos sabés que hace muy poquito la FDA eliminó el box warning de la terapia hormonal. Esto era la caja negra, esta sensación de decir la terapia hormonal es mala. Al eliminar este box warning, las mujeres estamos más tranquilas a la hora de tener que recibir el tratamiento hormonal. Ahí quisiera preguntar yo, Sí. porque estaba asociado el tratamiento hormonal, inclusive si tenías antecedentes cancerígenos en una mamá o en un familiar cercano, digamos. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Se desmistificó eso? Exactamente. Lo que sucedió en noviembre del año pasado y se terminó de confirmar en febrero de este año es que la FDA quitó estas alertas de riesgo. ¿Y cuáles eran básicamente estas alertas que eliminó? Es el posible aumento de riesgo de cáncer de mama, Claro. el riesgo cardiovascular, el riesgo trombótico, o sea, que la sangre se ponga más espesa. Esto a la hora de la práctica diaria, los que nos dedicamos a climaterio, no nos modificó mucho a la hora de prescribir, pero sí para las pacientes. Hubo un auge después de esta eliminación de esta advertencia en la consulta por terapia hormonal. ¿Pero cambió la medicina hormonal, el tipo de hormona, o cambió o se desmitificó y el cáncer es por otra cuestión, el ACV? a Lo una que cierta edad? sucede es que esta alerta estaba generada por estudios que estaban hechos con pacientes añosas, con pacientes que recibían terapia hormonal luego de los 10 años de la menopausia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En ese estudio, que fue el famoso estudio WI, allá lejos en el tiempo, lo que vieron es que la terapia hormonal, las usuarias de terapia hormonal, tenían más riesgo cardiovascular, metabólico, de cáncer. Ahora, claro, La edad que tenían también, tal era vez. porque esa paciente no estaba bien seleccionada. Claro. Entonces, como eran pacientes que no estaban bien seleccionadas, el riesgo era mayor. Claro. ¿Qué fuimos aprendiendo a lo largo de los años? Que la terapia hormonal es segura en la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es el momento en la vida de una mujer en donde el beneficio supera al riesgo. Y esa ventana de oportunidad se define como mujeres que están dentro de los 10 primeros años de ausencia de menstruación, de menopausia, y que tienen menos de 60 años. Y por supuesto que no tienen factores de riesgo ni contraindicaciones. Claro. Una mujer que tiene un cáncer hormonodependiente va a tener una contraindicación específica para una terapia hormonal. ¿Sí? El antecedente familiar de un cáncer dependerá de qué cáncer, pero probablemente no sea una contraindicación. ¿Van parejas a la consulta? Por lo general, la consulta de climaterio no. Por lo general, no. ¿Cómo debiera acompañar un hombre esa etapa? En primer lugar, entendiendo la etapa biológica que está pasando la mujer, ¿sí? No juzgando, no poniendo estereotipos, no poniendo rótulos, que era un poco lo que hablaban antes. Es una etapa normal, natural. Bueno, De la va a vida de haber una cambios en mujer. la sexualidad. Vos hablabas de sequedad Por y demás. supuesto, va a haber cambios, pero los hombres también los tienen. Entonces, Ahí está la en respuesta. la mujer pasan a esta edad. La edad promedio de menopausia en Argentina es 51 años. Los hombres probablemente la andropausia la pasen un poquito más a mayor edad. Pero el hombre puede acompañar, y es bienvenido a acompañar durante esta etapa, acompañando, entendiendo. Conociendo, y- comprendiendo y Exacto. dialogando y sabiendo que, bueno, si tu pareja te comenta que está en esa etapa, bueno, no juzgar por otra cosa y saber que es por eso, ¿no? Definitivamente. La mezcla que se da en andropáusicos con menopáusicas es interesante porque son etapas difíciles. Si bien la mujer transita casi toda la vida por lo hormonal, pero el hombre se le agudiza mucho en un periodo determinado que las mujeres se quejan mucho, ¿no? Pero lo bueno es que todo ¿De qué tiene se quejan? solución. ¿De qué se quejan?
Se quejan de que el hombre es más aburrido. Viste que hay muchos grupos de mujeres a esa edad que se reúnen, que es Pero irritable, la andropausia trae que el hombre sea más aburrido, deja de hacer chiste. No, ¿qué hace? es una etapa que está, Y durante la andropausia, en realidad lo que empieza a suceder es que las erecciones cambian. Vos te el deseo referías a aburrido sexual. en la cama. no solo No en la solamente. cama, en todo aspecto, digamos, el hombre por ahí está irritado. ¿Viste que se dice la menopausia? Bueno, estás con la regla, la mujer siempre, ¿estás con la regla o estás...? Sí. Mal humor. Mal humor, mala A mí onda. ya me está empezando a pasar, ¿eh? Yo te digo, lo que no tiene es el hito del cese de poder tener hijos, ¿no? Esa cuestión limitante, pero tienen, las mujeres se quejan mucho, por eso están mucho las amigas, todo Claro, eso, a la esa edad contención. se incrementa. Pero Lorena, no se dice todo la el tengo tiempo anotada. que se puede cambiar el modo de la sexualidad, que no es solo la penetración. ¿De qué se quejan? No, porque consideran que el hombre está muy irritable, así como la mujer, como esta mujer dijo que está en la menopausia. También habrá que comprender al hombre en la andropausia. Está bien, Exacto, porque claro. la testosterona no es la Es misma. un poco va irritable, bajando. Sergio. Sí. El Vamos a dar un turno con la doctora. El hombre que se siente No es así personal. fálico. Lola. Lorena, solamente para que me lo confirmes, ¿es cierto que la mayoría de los estudios y de muchos medicamentos que hemos tomado hasta ahora siempre se hicieron estudiando a los varones y no a las mujeres? En ¿Y que realidad- nosotros estamos sufriendo que esos estudios médicos siempre se hicieron con varones? No, esto también es un mito, ¿no? Es que todos los estudios se hacen en varones, de hecho... No ahora, no ahora, pero hasta hace muy poco sí. Ay, ok. No se usaban, te lo dicen la gente de los laboratorios, no usaban en los estudios a las mujeres, ay, no vaya a ser que esté hormonada, no vaya a ser que esté embarazada, no vaya a ser que esté en la lactancia, no vaya a ser que tenga algún, no, que está con la regla y me cambia los parámetros. Eso se lo he escuchado decir, y te estoy hablando hace 15 años, a alguien que se dedicaba al laboratorio a hacer medicamentos y te confesaban que muchos no se hacían estudios con mujeres. Lo concreto con esto es, hoy en día, para poder hablar, siempre en el consultorio aclaro esto, todo lo que yo digo no lo dice Lorena, sino que lo dicen las normas internacionales. Y para poder las normas internacionales generar las sociedades científicas se basan en los estudios científicos. Y en estos estudios científicos se generan estudios a grandes escalas, incluyendo un montón de mujeres y evaluando cada parámetro en concreto. Con lo cual, hoy en día sí tenemos muy buena literatura y bibliografía para estar con información muy respaldada. Pero, por ejemplo, yo te digo lo que me pasó a mí. Yo tuve un problema que se llama síndrome del hombro congelado. Todos los que me quisieron ayudar eran, te lesionaste, mala postura, problema cervical. Nadie me dijo que podía ser un síntoma de la menopausia hasta que no me crucé con un osteópata que trataba este síntoma en mujeres menopáusicas. Y fue el único que me dijo, es un síntoma que puede o no puede, pero se puede dar en la menopausia. Así que vamos a ayudarte con ejercicios, pero que sepas que puede ser transitorio y que puede estar relacionado con la menopausia. O sea, que no era un problema de que yo dormía mal, no un problema de que yo no hacía ejercicios, no. Pero nadie me dijo que era el transitorio, que había muchísimas mujeres menopáusicas a las que le daba, y yo pensaba que realmente estaba inutilizada de acá para allá. Creo, porque a mí me pasó lo mismo. Tuve un hombre congelado también. O sea, pueden aparecer síntomas que no sean los clásicos. Definitivamente. Y siempre cuando digo, frente a síntomas no clásicos o que podrían estar relacionados con el climaterio, por ejemplo, las artralgias, siempre es importante hacer diagnósticos diferenciales, no creer esto es por el climaterio, esto es por un tema hormonal, sino, obviamente, ponerte a disposición del consultar con el especialista para que diagnostique que no haya alguna otra cosa. ¿Es cierto que la menopausia es un día solo? La menopausia se define como ausencia de menstruación por un año, con lo cual para poder hacer el diagnóstico tenés que esperar ese año. Al cumplir el año, diagnosticás menopausia en mujeres de más de 50. Si tenés menos de 50, tenés que esperar 2 años. Ajá. Y si estás en los 49 de diciembre, como me pasó a mí. Volvés a la menopausia precoz también. Exactamente. Yo te quería decir que a veces tiene que ver un poco en qué etapa te estás transitando vos en la menopausia, como vos te viene, digamos. Hay momentos que uno o tuvo un hijo a último momento, o la que no tuvo hijos que empieza a tener, a pensar que no lo tuvo, que le da lástima, o aquella que le encuentra en plenitud del trabajo es distinto.
momento. Yo creo que, ¿no? La edad, el momento que te encuentra la menopausia vos. Debe tener todo debe Definitivamente. afectar, ¿no? Y Para pasarla mejor. el estrés juega un rol muy importante. Hay Claro. mujeres que post situación de estrés no menstruaron nunca más. Claro, sí, sí. Y otras al revés, porque yo tenía torneos deportivos, se iba y llegó, bueno, ya está, ya estoy al año. Y jugaba una vez al año, en noviembre, y cada vez que iba a los torneos volvía otra vez. Digo, estaba como tartamuda. Digo, debe creer que estoy joven. O tenía que ver con el exceso de actividad física que tenía intensamente en una semana. Necesito una obra de teatro que se llame Menopausia Cada vez que llegaba al torneo me está cargando. Lorena, Una obra de teatro, sí, por sí, favor, Mónica. Hablaste de lo genético. Era tartamuda. Y hablaste también del estrés o de lo psicológico, o sea, Del ambiente. del ambiente. ¿Se detectaron, digo, mediante estudios, diferencias en mujeres en pareja a mujeres solteras, por ejemplo? No tengo ni la menor idea, la verdad que te debo ese dato. Eso lo incorporamos Yo en la creo obra de que no teatro. tiene nada que ver si estás en pareja o no. ¿En qué ambiente hablas entonces? Claro, El ambiente es el estrés social. laboral. Adrenalina, claro. Exactamente. O sea que perjudica, obviamente, ¿no? Siempre el estrés es malo para todo. Claro. Para todo. Salvo Pero que hubo ganes el hace- campeonato. Si salíamos campeonas, estaba bueno. Hace poquito estuvo Flor de la B en la mesa de Mirta y fue polémico. Se habló mucho acerca del tema porque tocó el tema, hizo un chiste, tal vez un chiste que ella hace recurrentemente, pero resulta que tiene viso de realidad, como mucho lo... Que haya sido un chiste, ¿no? Es un chiste que ella hace recurrentemente. Sí, porque explicó, claro, lo explicó más. Lo siguió. Yo creo que ahí nadie se animó No, claro. a preguntar o a decir nada porque... Qué raro aprendió. Mirta, que se haya callado Mirta ahí. ¿Cómo aprendió Rarísimo. Mirta, no? No, pero Lo que le dijo Mirta... Mirta fue, pero estás en línea, ¿no? Le dijo, como diciendo, estás físicamente, estás igual. Pero porque ella dijo que estaba hinchada. Entonces Claro. le dijo, yo te veo en línea, pero Mirta, que no es tonta y lee mucho, Claro. le escuchó la palabra hormonas. Ah, Y entonces ahí ella, mentalmente, me di cuenta, o sea, por lo menos Claro. físicamente, Ahí en su está. cara, me di cuenta que ella hizo el clic y dijo, pará. Pero entendió es una ella, chica. no nosotros. Ese es el tema raro porque Mirta siempre pregunta para el público, no Lo Lo para que el pasa es que no Ahí a quiso, preguntar. como con Flor de la B y en otras situaciones parecidas, Mirta ha metido la pata hasta el fondo. Eso es. Ella Lo que no se hizo el ahí está. entendimiento de que era por las hormonas y Dijo, dijo, no voy a no meter voy a acá". hablar sin saber porque voy a Por eso quedar nosotros pegada. No vamos a meter la pata tampoco. Pero una pregunta podemos porque la tenemos hacer, a Lorena. claro. Lorena, ¿es posible? La verdad que lo primero que quiero decir es felicitaciones, Flor. Me parece que puso en la agenda mediática y qué mejor la mesaza de Mirta Legrand, un tema tan interesante. Por un lado, la visibilidad de la problemática que pasamos las mujeres a la hora de transitar esta etapa de la vida, con todos los síntomas que pueden aparecer. Recordemos que esto hoy se habla, pero que hasta hace poco era un tema tabú, que no se hablaba, sí, que nos verdad. daba vergüenza Es contar en que estábamos con los síntomas o con la menopausia. Esto que Flor cuenta como chiste, que yo decía tiene un viso de realidad. ¿Puede tener un viso de realidad por tema Claro, porque no es que hormonal? puso, acá el tema no es que puso sobre la mesa la menopausia, es que es trans. Claro. Las dos Queremos saber cosas. Yo si creo se que puso produce o sobre no. la mesa la sintomatología que podemos atravesar todas las mujeres y por otro lado, muy inteligente, también puso la sintomatología que pueden atravesar las mujeres trans. Eso. Ustedes saben que obviamente menopausia en el sentido estricto y biológico no va a tener una mujer trans, pero sí cuando una mujer trans por algún motivo le reducen el componente estrogénico, la terapia hormonal, o por algún motivo tienen que suspender la terapia hormonal, pueden atravesar sintomatología similar a la del hipoestrogenismo Claro. climatérico, de la menopausia. La abstinencia de esto, claro. Entonces, específicamente cuál fue el objetivo de Flor, no lo vamos a saber, pero sí desde mi lado celebro que haya puesto en la mesa estos dos temas. Y por otro lado, un tema que también pocas veces se habla, que es la salud en general de las mujeres trans. Las mujeres trans tenemos que trabajar en la prevención cardiovascular, en la prevención ósea, con lo cual Pero ¿puede Claro. tener síntomas de menopausia Eso. Flor o una mujer trans si se hace un tratamiento de hormonas? ¿Puede llegar a sentir los síntomas? O era andropausia de lo que hablaba y el chiste fue ese. ¿O se puede A llamar ver. menopausia? A ver, ni menopausia ni andropausia. En realidad el término correcto es que puede aparecer sintomatología por un hipoestrogenismo. ¿Sí? Por No esta entiendo, ¿qué es esto? el hipoestrogenismo es, a ver, vamos de La cero. desaparición del La estrógeno. menopausia es en las mujeres cis, que
hay un cese de la función ovulatoria, por lo tanto, al no haber estrógeno, aparecen los síntomas. Es lo que decía la chica del video que cantaba. Exactamente. Claro. Por otro lado, las mujeres trans, algunas mujeres trans, no todas, y esto es importante aclararlo, sufren el proceso de hormonización, con lo cual reciben estrógeno y en algunos casos antiandrógenos. Entonces, en algunas mujeres trans, cuando por algún motivo se les reduce esta dosis de estrógeno o por algún motivo se suspende esta dosis de estrógeno, pueden aparecer tener los síntomas. sintomatología Claro. similar Claro. a la Porque ya el menopáusica. organismo está acostumbrado a Exactamente. trabajar con estrógeno. Al quitárselos, pueden aparecer los síntomas. Pero tienen una barrera de los 50 donde puedan empezar a sentirlo solo por la edad. Va a depender de cómo estén estrogenizadas, cómo estén hormonizadas. Y depende del equilibrio fino de esta hormonización, que acá habría que ver si ese fue el objetivo, mostrar que realmente estaba con los síntomas, o poner en vidriera, o salir, como escuché Es en que me algunos parece que no es programas. importante saber lo que ella quiso decir. Nosotros queremos saber Claro. qué pasa con las personas trans en esas Sí, circunstancias. puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar, claro. No importa si la persona trans decidió operarse o no operarse. ¿Hay alguna diferencia entre las chicas que están operadas y las chicas que no? Bueno, ahí hay que ver con qué hormonas están tratadas. Hay diferencias, por supuesto, si se hicieron la gonadectomía o no, en cuanto a qué tipo de hormonas van a recibir. ¿Cuál va a producir el organismo? ¿Cuál deja de producir? Pero ¿cuál es? Pero no, no lo sé. No lo sé. Justamente ¿Cuál es la diferencia hormonal? La testosterona es una. Ok. Lo que vos podés recibir son estrógenos, podés recibir antiandrógenos, que es para bajar esta testosterona interna, y va a depender si están operadas o no están O operadas. sea, la chica trans que está operada ya no tiene testosterona. Exacto. Por lo tanto, no tiene ese tratamiento Antiandrógeno como no lo tiene. antiandrogénico. Claro. Ok, Exactamente. pero me quedó claro. Claro, Esa claro, es la claro. diferencia, el Se antiandrogénico. identificó con Esto que- se identificó con todo lo femenino ella. Claro, O esto sea, que Flor, ella- quizá desliza, yo me imagino hasta como chiste en sus shows en lugares gay, ¿no? Que ellos hablan mucho de esas cosas y hacen humor con eso. Esto que dice como humor, yo creo que ella ya lo debe saber, Ya lo debe y ahora lo corroboramos con vos, que es real, que puede ser real. Sí, me pareció muy inteligente haber puesto en Sí. la mesa de discusión, en la mesa de Claro. diálogo, estos dos temas que son tan importantes, visibilizarlos, ¿no es cierto? Ella lo que hizo fue contestar en Twitter a toda la repercusión que hubo en redes, obviamente mucho hate, porque la gente homofóbica aprovechó para pegarle, Claro. y ella lo que dijo, bueno, hizo mucho jajá, diciendo la verdad es que me río de todo lo que les provoca una sola palabra, porque sobre todo ella hizo esta expresión de risa con respecto a que una palabra descoloca al homofóbico, ¿viste? Es como, ¿cómo vas a hablar? Y se indignan, ¿no? Entonces es interesante que ella haya hecho, digamos, esta reflexión, porque el cuerpo en este momento con hormonas, sea del tipo que sea, y lo pone en la palestra como vos bien decís. Independientemente de eso, a mí me quedó claro que no sabemos nada de la salud de las chicas trans. No, y es algo que hay que trabajar. Yo la verdad es que no me dedico a salud de las mujeres trans. En el hospital sí tenemos gente que se especializa muchísimo en esto, pero me pareció fundamental. A lo mejor ella no lo está sufriendo la sintomatología, pero hay mujeres que sí, hay mujeres trans que sí la sufren. Claro. Con lo cual está buenísimo que podamos entender que esto les puede pasar y que hay que ayudarlas y hay que acompañarlas también. Una pregunta, en la especialidad tuya incorporaba la endocrinología. ¿Tiene que ver, está absolutamente relacionado el tema de tiroidismo, hipotiroidismo con la menopausia? Claro. Bueno, durante la menopausia, una de las cosas que puede suceder es que se te despierte algún problema tiroideo. Ah, mira. Por eso, dentro de la historia clínica, siempre evaluamos si hay algún síntoma que nos pueda llegar a orientar a pensar en un hipotiroidismo, porque en este momento de la vida podría llegar a desencadenarse. Interesante. Bueno, muy interesante. Gracias, Te queremos agradecer muchísimo, Lorena, que hayas venido. Muchísimas Vamos a seguir gracias. porque nos quedó pendiente la andropausia, que tampoco sabemos. Sí. Y otro Mucho. tema que es fundamental, que es qué pasa con los preparados magistrales, qué pasa con qué hormonas tenemos disponibles. Hay hormonas reguladas, hay hormonas no reguladas, no controladas, qué pasa con los pellets, así que Bueno, Esto mucho sigue, para hablar. Lorena, esto sigue, así que te vamos a volver a invitar. Está el Instagram de Lorena, Lorena Boza,
Ginecolore-Bozza, ahí la encuentran en Instagram. Ginecóloga, especialista en climaterio y en endocrinología ginecológica. Muchísimas gracias. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso, como se merece. Y nosotros nos vamos al corte porque tenemos mucho más. Y hasta las 7 estamos en vivo en el canal de la ciudad haciendo Cómo Estamos Hoy. Ya venimos.